Okay, I'm listening to music. Yo estoy escuchando música. Good music. Buena music. Buena música. Bien, vamos a continuar hablando del presente continuo. Esta es la segunda parte de nuestro video. Espero que estés escuchando atentamente o estés viendo esto atentamente. Porque, bueno, ustedes saben por qué. Es muy importante para su conocimiento en general. Bien, vamos a la segunda parte. Había dicho en el video anterior que el presente continuo se relaciona con cosas que están pasando ahora, en el momento. Es muy importante distinguirlo, les había dicho, con el presente simple. El presente simple son rutinas que hacemos, algo que hacemos habitualmente. Sin embargo, el presente continuo tiene ese factor que lo hace distinto, el ahora. Ahora, habíamos tocado también el tema de los elementos que compone o de los que compone una oración en presente continuo. Habíamos dicho que la oración iba a estar compuesta por, primero, un sujeto, segundo, un verbo auxiliar, ese verbo auxiliar era el verbo to be, tercero, un verbo cualquiera que pueda terminar con ing, y finalmente, un objeto. Algo que es muy importante recalcar en este aspecto es que el sujeto se puede contraer, hablando un poco de contracciones. La pregunta es entonces, teacher, ¿qué son las contracciones? Lingüísticamente, más que todo hablando en el tema de inglés, una contracción es la forma reducida de escribir, de hablar. Y en este caso se puede tomar la contracción que habíamos aprendido con el verbo to be. Vamos a utilizar para esto el sujeto y el verbo auxiliar. Básicamente se va a dar este caso con todos los sujetos que conocemos. Voy a poner algunos a modo de recordar. I'm, you're, he is, she is, it's, we're, they, you're. Esas son las contracciones que se pueden hacer. Es muy importante recordarlas porque lo habíamos visto esto con el verbo to be hace tiempo atrás. Para las personas que son nuevas, el verbo to be es el verbo ser o estar. En el caso del presente continuo, el tiempo que estamos estudiando ahora, la forma del verbo no se utiliza, en este caso, la forma del verbo ser, sino utilizamos al verbo estar. Entonces tendríamos, yo estoy, tú estás, él está, siguiendo estos sujetos que tenemos. No, nuevamente, yo estoy, tú estás, él está, ella está, algo está, nosotros estamos, ellos están, ustedes están. Lo vamos a ir entendiendo de la siguiente forma. Yo estoy caminando en la calle. Tú estás escuchando el video. Él está comiendo un pan. No sé. Nosotros estamos aprendiendo inglés. Ellos están trabajando en casa. Ustedes están haciendo sus tareas. Son oraciones del presente continuo. Ahora, este tipo de oración responde al tipo de oración afirmativo. Una oración en forma afirmativa va a tener esa estructura. Pongamos un ejemplo. Pondré entonces you, verbo auxiliar are, you are, pongamos el verbo watch, que es el verbo ver. La terminación del verbo es importante en este tipo de oraciones. No olvidemos que es la ing que nos va a ayudar en esto. You are watching, watch, nos falta el objeto. You are watching the video. Tú estás viendo el video. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra oración? Tenemos un sujeto que es you, tenemos un verbo auxiliar que es are, tenemos un verbo terminado con ing que es watch, watching en este caso, y finalmente un objeto que es el video. You are watching the video. Esa oración corresponde a una oración afirmativa o una oración positiva. ¿Qué pasa por otro lado con las oraciones negativas y obviamente también con las oraciones interrogativas? Vamos ahora a ver la estructura o por lo que está formado una oración en forma negativa. Necesitamos nuevamente un sujeto,
necesitamos al verbo auxiliar, pero algo que siempre vamos a utilizar para una oración negativa es el not. Not. Y bueno, vamos a utilizar lo mismo que veníamos utilizando, el verbo terminado con ing y el objeto. Decíamos que este tipo de estructura pertenece a las oraciones negativas. Vamos por el ejemplo. Vamos a copiar, y de hecho vamos a hacer un copy-paste de todo esto. Vamos a utilizar entonces, primero que nada, el sujeto, you, el verbo auxiliar, you are, y vamos a utilizar la negación, you are not, you are not. Ahora, dentro de esto podemos hacer una pausa y decir también que vamos a utilizar, al igual que estas primeras contracciones, vamos a utilizar contracciones entre ¿qué? Entre el verbo y la negación. Esto es fácil porque podemos recordar un poco. Is, not, se convierte en isn't, y are not se convierte en aren't. Podemos utilizar también estas contracciones. De hecho, estas contracciones van a aparecer en el libro. Es muy importante que las reconozcamos. Bien, entonces tenemos you are not, y el verbo que continúa es watch. Pero la terminación ing es otro factor importante. Entonces ponemos ing. You are not watching. You're not watching what? You're not watching the video. Entonces tenemos la oración que es negativa. You are not watching the video. O, como habíamos dicho también, podemos utilizar la contracción. You aren't watching the video. Esa es una estructura de la oración negativa. Entonces, oración afirmativa, sujeto, verbo auxiliar, verbo con ing, objeto. Oración negativa, sujeto, verbo auxiliar, not, verbo con ing y objeto. Oración negativa. Bueno, si hay algunas preguntas en esto que voy explicando, pueden hacerlo a través del WhatsApp, que los va a derivar directamente a la página de blog que tengo. Ahí pueden escribirme sus preguntas. También pueden escribir sus preguntas en el canal de YouTube, en el que va a estar este video también. Me pueden buscar como Omar Sanizo y me preguntan a través de la página. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos la estructura de una oración afirmativa, tenemos la oración negativa, estructura de una oración negativa. Nos falta ahora la estructura de una oración interrogativa. Y no es menos importante, todas de hecho son importantes. Esto se va a parecer mucho a lo que conocíamos con el verbo to be. Nuevamente recordando el verbo to be, el verbo ser o estar, lo que hemos visto hace algunos años atrás con los chicos de tercero y lo que hemos visto el año pasado con los chicos de primero. Se van a dar cuenta que estamos volviendo a repetir esto porque es muy importante. Les decía alguna vez que el verbo to be es importantísimo en nuestras vidas porque vamos a aprender del verbo to be y del verbo to be van a haber muchas derivaciones. Vamos con la estructura de la oración interrogativa. Necesitamos que, primero que nada, necesitamos un verbo auxiliar. Necesitamos al sujeto, necesitamos al verbo que termina con ing y finalmente el objeto. Algo que es muy importante, el signo de interrogación o el question mark. Algo que no debemos descuidar, aprovechando este pequeño corte, vamos a utilizar siempre los signos de puntuación, siempre. De hecho, a los estudiantes que tengo en tercero de secundaria les había devuelto muchos cuadernos. ¿Por qué? Porque precisamente no utilizan mayúsculas, capital letters, a un principio de la oración y al final los periods o los puntos. Es muy importante anotar todo esto, chicos. Incluso muchos de ustedes no utilizan el signo de pregunta, el signo de interrogación, de question mark. Es muy importante para ustedes, vuelvo a recalcar, que debemos saber cómo manejar esto, no solamente en inglés, sino en español, porque creo que últimamente la tecnología nos está dañando. WhatsApp y demás redes sociales no nos permiten escribir correctamente, pero yo sé que con esto, con esas reflexiones, con estos pequeños mensajes van a poder mejorar esa escritura, que es muy importante. En inglés, más que nada, siempre andamos viendo eso los teachers. Bien, teníamos para una oración interrogativa un verbo auxiliar. El verbo auxiliar
un sujeto, el verbo terminado con ing y el objeto. Vamos a utilizar la misma oración de you are watching the video y vamos a simplemente cambiar de lugar. Eso es lo que se hace con el verbo to be, eso es lo que vamos a hacer con este tipo de oraciones, que en este caso dependemos del presente continuo. Vamos a anotar las partes que tenemos. El verbo auxiliar viene a encabezar toda nuestra oración, que es are, con mayúscula. Utilizamos al sujeto, are you, estás tú. Utilizamos ahora al verbo principal, watch. Obviamente hay que hacerlo de esta forma, que termine con ing. Y bueno, al final el objeto. Are you watching the video? ¿Estás viendo el video? Y bueno, como es una pregunta, este tipo de preguntas son llamadas en inglés, lo voy a poner mucho más abajo, las yes, no questions. ¿Por qué son las yes, no questions? ¿Por qué llamamos a este tipo de preguntas las yes, no questions? Porque las respuestas van a tener sí y no. ¿Estás tú viendo este video? Sí. ¿Estás tú viendo este video? No. Entonces, ¿qué encontramos en la estructura de las respuestas? Ya sea afirmativa con yes, ya sea negativa con no. Es muy importante poner la coma después del yes o después del no. ¿Pero qué tenemos? Tenemos un sujeto, en el caso de la respuesta afirmativa, más el verbo auxiliar. En una oración negativa tenemos al sujeto, el verbo auxiliar, pero algo muy importante, si estamos hablando de negación, not. Ahora, debemos tener también cuidado con la pregunta. Dice, ¿estás tú viendo el video? De hecho, puedo decir sí, puedo decir no, pero el sujeto hay que tener mucho cuidado en utilizarlo. ¿Cómo? ¿Estás tú viendo el video? Sí, tú estás. No podemos dar esa respuesta. Sería un chiste escuchar ese tipo de respuesta. ¿Estás tú viendo el video? Sí, tú estás. No podemos responderle con esa, no podemos dar esa respuesta a la persona que nos hace esa pregunta. Sería un tanto ilógica. Pero podemos responder de la siguiente forma. Are you watching the video? ¿Estás viendo el video? Respuesta. Yes. ¿Quién? Yo. Sí. Yo estoy. Es una respuesta corta. Una respuesta larga sería yes, I am watching the video. Pero eso es solamente lo que nos necesita. Lo que necesitamos. De hecho, el libro, nuestro librito, InSync 2A, nos está dando los ejemplos de esta forma, con respuestas cortas. En el libro de los chicos de segundo, chicos y chicas de segundo, en su libro el 1B, igual vamos a encontrar este tipo de respuestas. Yes, I am, en el caso de la respuesta afirmativa, y en el caso de la respuesta negativa sería no, I am not. Yes, I am, no, I am not. Esa sería la forma de respuesta. Pero esto no es todo, hay una tercera forma, una cuarta forma en cuanto a las oraciones. Primera, forma afirmativa. Segunda, forma negativa. Tercera, forma interrogativa. Hay una más que deriva de las preguntas en el caso de las oraciones interrogativas. Enseguida o en el siguiente video vamos a responder eso.